aceptado esta invitación. Sabemos que fue sobre el tiempo, pero de todos modos pudimos hacer una gran convocatoria. Quiero decirles que este Consejo de Seguridad, puedan aquí ante nosotros poner todas las inconformidades, las situaciones que se vienen presentando en sus diferentes barrios, en sus comunas, para que lo hagamos más dinámico. Espero que no repitamos lo que han dicho los otros cuando les demos el uso de la palabra a ustedes, para que no alarguemos esto, sino que sea algo muy dinámico y que podamos entre todos sacar conclusiones para el beneficio de toda la comunidad. Sabemos que hay algunas situaciones difíciles por las que estamos pasando, por eso como alcalde de Girardot soy de las personas que pienso que debemos trabajar de la mano todas las fuerzas que trabajamos en defensa del orden público en Colombia, que es policía, CTI, fiscalía, ejército, todos como hermanos, todos unidos. Siempre les he dicho a ustedes que eso es importante y eso lo venimos haciendo. Por eso hoy queremos afianzar esos lazos. Yo creo que, señor alcalde, no resta más sino empezar a ponernos a trabajar, a articular un plan y que podamos en la próxima reunión fijar resultados, que se vean los resultados a todo lo que ustedes han hablado, porque hay unas cosas que se podrán ejecutar a corto, a mediano y a largo plazo. Celebramos el trabajo integral que se viene haciendo con nuestro ejército colombiano. Vamos a fortalecer ese tema y vamos a vincularnos duro en el tema de seguridad. El objetivo final es consolidar la seguridad del municipio y generar mucha confianza a la líder del municipio. Es la confianza, ganarnos otra vez la confianza de toda la ciudadanía. Desde la Secretaría de Gobierno se viene ya trabajando, haciendo algunas inversiones. Nosotros celebramos y apoyamos con un convenio para auxiliares de policía por valor de 140 millones de pesos del año inmediatamente anterior, y conversábamos con el alcalde que también estamos a la expectativa de si este año hay nuevas incorporaciones de auxiliares regulares, estaríamos dispuestos también a ayudar para que Girardot pueda aumentar su pie de fuerza. El último Consejo de Seguridad, hay un compromiso de la administración municipal porque quien donó ese predio condicionó la donación a que la estación se construyera en un determinado tiempo, y pues ese término se venció y pues necesitábamos que se ampliara ese plazo para poder viabilizar el proyecto, y pues la gobernación está presta a cofinanciar los recursos que sean necesarios una vez surta su trámite el proyecto en la policía, que debemos tener el aval de la policía. Después de tener el aval de la policía, inscribimos ese proyecto ante el Ministerio del Interior y nosotros ahí podríamos cofinanciar los recursos que sean necesarios para poder llevar a feliz término ese proyecto. O sea, lo que queremos decir es que el gobernador está comprometido con Girardot, que ya ha venido trabajando, y que lo que queremos es articular acciones entre instituciones para poder solucionar el problema. Venimos trabajando de la mano con el señor gobernador. Él nos ha ayudado precisamente en el tema del CETRA, que es el Centro para la Atención de Menores, que lo vamos a remodelar, que es algo que se necesita urgente. Adicional a eso, nosotros también hemos hecho una inversión en la UPJ, que es la Unidad Permanente de Justicia, que es algo que nos va a permitir llevar allí los infractores y las personas que violen el código de policía o que cometan algunas infracciones de convivencia ciudadana hasta por 24 horas. Esto a más tardar en el mes de mayo lo estaremos inaugurando, y es una herramienta que nos va a permitir combatir muchos de los problemas que tenemos en la ciudad de Girardot, y los delitos menores, por supuesto. Aquellos delincuentes que no sean judicializados los vamos a llevar también a la UPJ. Allí va a estar acompañado de una comisaría de familia y por supuesto también de una inspección de policía. Hay que trabajar de la mano con la policía, con CTI, con fiscalía, con ejército y por supuesto con todos ustedes, presidentes, líderes comunales, porque ustedes hacen parte integral de nuestra sociedad y entre todos sé que podemos sacar adelante estos proyectos. Por eso los invito a que sigamos trabajando. Todo se puede arreglar si trabajamos de la mano, y aquí lo estamos haciendo. Estamos demostrando que vamos a trabajar de la mano y que hay una voluntad de cada uno de los entes de seguridad del Estado, por supuesto de los entes tanto gubernamentales, departamentales y municipales, para que podamos
coordinar esos trabajos y todos lleguemos a un feliz término, que es finalmente mejorar la percepción de seguridad y mejorar todos los problemas que tenemos a diario, que no solamente son de seguridad, sino también de convivencia ciudadana, aplicando el nuevo Código Penal. De verdad les agradecemos muchísimo haber venido, haber estado con nosotros, y lo más importante es que seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad de Girardot. Muchas gracias.